El océano cubre más del 70% de nuestro planeta, pero más del 80% de su profundidad permanece inexplorada. Es un mundo oscuro, silencioso y hostil donde la luz no llega y donde la vida adopta formas que desafían la lógica. A lo largo de la historia, marineros, científicos y exploradores han reportado encuentros que no encajan con ninguna especie documentada. En este video exploraremos algunos de los casos críptidos más extraños, desconcertantes y difíciles de explicar jamás registrados en el mar. En julio de 1915, durante la Primera Guerra Mundial, el submarino alemán U-28, comandado por Georg Günther von Forstner, hundió al carguero británico Iberian en el mar Mediterráneo. El hecho habría pasado a la historia como un ataque más en plena guerra, si no fuera por el testimonio oficial que el capitán reportó años después, sobre una criatura gigantesca que salió expulsada del mar tras la explosión del barco. Según su declaración escrita, el Iberian estalló de una forma inusual, y de entre los restos emergió un animal de aproximadamente 20 metros, con cuerpo alargado, 4 grandes aletas y aspecto reptiliano, que estuvo visible durante unos 20 segundos antes de desaparecer nuevamente en las profundidades. Los tripulantes del submarino U-28 confirmaron haber visto lo mismo, por lo que no se trató de un relato aislado ni de una anécdota sin testigos. Forstner insistió en que no era un tiburón gigante ni un cachalote, ya que la criatura se movía como un reptil y tenía forma de cocodrilo marino, algo que ningún animal moderno coincide exactamente. Durante décadas, el caso fue analizado por biólogos marinos, historiadores y expertos en criptozoología. Algunos lo relacionan con la explosión del barco, ya que la detonación pudo haber impulsado hacia la superficie a un cadáver de reptil marino, fosilizado atrapado en sedimentos profundos. Otros creen que podría haberse tratado de un tiburón peregrino desfigurado, aunque la descripción de aletas y cola no encaja bien. Hasta hoy, el caso del U-28 sigue siendo uno de los testimonios más sólidos de una criatura desconocida en mar abierto. Fue visto por militares entrenados, en plena luz del día y registrado formalmente. Y nada igual ha vuelto a ocurrir en esa zona del Mediterráneo. El 6 de agosto de 1848, el buque británico HMS Daedalus navegaba por el Atlántico Sur cuando su tripulación observó algo que marcaría para siempre la historia de los avistamientos marinos. En plena tarde, el capitán Peter McQuaid y varios oficiales vieron una criatura enorme desplazándose a gran velocidad junto al barco, manteniendo parte del cuerpo fuera del agua. En su informe oficial, describieron al ser como un reptil marino, con un cuello extremadamente largo, cabeza semejante a la de una serpiente y un cuerpo oscuro que se perdía bajo la superficie. Calcularon que el cuello solo medía más de 15 metros, algo que ningún animal conocido del período podía poseer. El testimonio generó controversia porque provenía de marinos experimentados y fue presentado ante la Royal Navy, no como una superstición, sino como un avistamiento claro y preciso. Varios miembros de la tripulación coincidieron en los detalles sobre cómo la criatura se movía de forma ondulante. No se parecía a un tiburón ni a un cetáceo y mantenía la cabeza levantada durante varios minutos. El caso fue tan popular que incluso científicos de la época intentaron explicarlo comparándolo con plesiosaurios, animales extintos desde hace millones de años. Con los años surgieron teorías alternativas, donde algunos aseguraban que pudo haber sido un grupo de ballenas alineadas visualmente, generando la ilusión de un único animal largo. Sin embargo, los marinos descartaron esa posibilidad, ya que observaron solo una cabeza y un cuello continuo. Otros creen que se trató de una especie desconocida de anguila gigante, aunque no existe evidencia de anguilas con semejante tamaño. Lo cierto es que el caso del HMS Daedalus es uno de los avistamientos más documentados del siglo XIX. No fue un relato informal, sino un reporte naval, respaldado por testigos creíbles, y a día de hoy continúa sin explicación convincente, alimentando la idea de que en las aguas profundas del Atlántico Sur podrían existir criaturas que la ciencia moderna aún no ha catalogado. En diciembre de 1905,
durante una expedición del yate Valhalla en el Atlántico Norte, 2 observadores profesionales, el naturalista Edmund Meade Waldo y el ornitólogo Michael Nicol, registraron uno de los avistamientos marinos más intrigantes jamás documentados. La criatura apareció a unos 100 metros del barco, elevando sobre la superficie un cuello largo y delgado, que sobresalía alrededor de 1,5 metros del agua. Ambos testigos la describieron con una precisión extraordinaria, con una cabeza pequeña, hocico puntiagudo, piel oscura y un movimiento ondulante que sugería un cuerpo mucho más grande bajo el mar. Meade Waldo, un científico entrenado, aseguró que la criatura no se parecía a ningún mamífero marino conocido. Incluso realizó bocetos detallados inmediatamente después del encuentro, y Nicole respaldó cada rasgo. Los dibujos mostraban un ser que recuerda a una mezcla entre una anguila gigante y un plesiosaurio, aunque ninguno de estos coincide perfectamente con las características observadas. El testimonio tomó más fuerza por la reputación de ambos observadores, ya que se trataba de naturalistas rigurosos, no marineros supersticiosos ni viajeros sin experiencia. El avistamiento duró varios minutos, donde la criatura mantuvo la cabeza en alto, observando en dirección al barco, antes de sumergirse lentamente. No hubo señales de aletas dorsales, respiración de cetáceo o comportamiento típico de focas o tiburones. Su movimiento era suave, casi serpentino. Años después, ambos hombres reiteraron su relato en publicaciones científicas, sin retractarse ni modificar detalles. Entre las explicaciones modernas, se propone la posibilidad de que se tratara de una anguila del Atlántico del tamaño máximo posible, aunque el cuello expuesto no coincide con la anatomía de estos animales. Otros dicen que fue una especie desconocida de pez óseo gigante, algo no imposible, considerando la profundidad y lo poco explorado del Atlántico Norte. El caso del Valhalla, más de un siglo después, continúa siendo una de las observaciones más serias y desconcertantes en toda la historia de la biología marina. En diciembre de 1964, Ray Crowe y su esposa navegaban cerca de Hook Island, Australia, en la Gran Barrera de Coral, cuando observaron algo oscuro y enorme inmóvil en las aguas poco profundas de Stonehaven Bay. Al principio pensaron que era un trozo de roca o una sombra producida por el fondo marino, pero al acercarse, notaron que la forma tenía contornos definidos y una textura que no coincidía con nada conocido. Crowe tomó una serie de fotografías que hasta hoy siguen siendo algunas de las imágenes más impactantes de una supuesta criatura marina. La figura parecía medir alrededor de 25 metros. Tenía un cuerpo largo y ancho, semejante al de un renacuajo gigantesco, con una cabeza redondeada y una enorme boca como si estuviera abierta. Pero lo más inquietante es que, según los testigos, la criatura no reaccionó de inmediato a su presencia, sino que permaneció inmóvil, como si estuviera herida o descansando. Solo cuando el bote pasó casi encima, el ser se movió bruscamente, generando una onda que sobresaltó a la familia. Las fotografías captaron la forma completa, y desde entonces investigadores, biólogos y entusiastas de la criptozoología han intentado interpretarlas. Algunos dicen que la criatura pudo haber sido una manta raya deformada o un tiburón de gran tamaño, pero la silueta no coincide con ninguna especie conocida. Otros creen que podría haberse tratado de una masa orgánica en descomposición, aunque su aparente movimiento contradice esa idea. También existió la posibilidad de que haya sido un montaje, pero hasta hoy no se ha demostrado una falsificación concluyente. Las imágenes no muestran cables, sombras artificiales ni señales de edición, lo que mantiene vivo el debate. Además, Crowe no obtuvo dinero ni reconocimiento significativo, lo que reduce el incentivo para un engaño. La criatura de Hook Island continúa siendo uno de los casos más discutidos de Australia, y las fotografías muestran algo enorme, definido y difícil de clasificar, captado en un momento donde no existía tecnología para trucos elaborados. Sea lo que sea, ese día de 1964, Stonehaven Bay reveló algo que aún no encaja dentro de las especies marinas que conocemos. En 1978, el destructor estadounidense USS Stein
experimentó uno de los incidentes más extraños registrados por un buque militar moderno, ya que durante una misión rutinaria en el Pacífico Oriental, el sistema de sonar del barco comenzó a fallar de forma repentina. El personal técnico inspeccionó el casco recubierto de fibra especial, un material diseñado precisamente para resistir impactos y rozaduras, pero lo que descubrieron dejó perpleja incluso a la marina. El recubrimiento estaba gravemente dañado por cientos de cortes profundos, de los cuales muchos tenían forma semicircular, como si algo con mandíbulas inmensas hubiese mordido el casco metálico. Adheridos entre los restos del recubrimiento, encontraron fragmentos de una sustancia semejante a garras o dientes, de composición desconocida. Los técnicos afirmaron que ninguna criatura marina conocida podría causar ese tipo de daño. Ni tiburones, ni calamares gigantes, ni cetáceos poseen estructuras capaces de perforar ese material. El análisis posterior, según reportes filtrados, sugirió que los fragmentos orgánicos pertenecían a un tipo de ventosas con ganchos, similares a las de un calamar gigante, pero mucho más grandes de lo que cualquier espécimen registrado podría tener. Algunos científicos pensaban que podría tratarse de un supercalamar jamás documentado, posiblemente habitante de zonas abisales a miles de metros de profundidad. Pero lo más inquietante del caso es que el USS Stein estaba en movimiento cuando ocurrió el daño. Algo suficientemente poderoso para alcanzarlo y sujetarse al casco debió haber tenido una fuerza colosal. La Marina nunca publicó un informe final detallado, lo que ha generado teorías sobre un organismo desconocido que habita en las profundidades del Pacífico. El incidente del Stein se considera uno de los encuentros más sólidos entre un buque militar moderno y una criatura aún no identificada. No se trató de un avistamiento visual, sino de evidencia física, con las marcas, perforaciones y restos orgánicos imposibles de asociar con especies conocidas. Hasta hoy, nadie ha podido explicar qué atacó al USS Stein, ni por qué un animal tan poderoso se acercó a un destructor armado y en plena navegación. El 25 de abril de 1977, el barco pesquero japonés Tsuiyomaru trabajaba cerca de la costa de Nueva Zelanda cuando su red capturó lo que parecía ser un enorme cadáver marino. Al subirlo a cubierta, los pescadores quedaron desconcertados, ya que el cuerpo tenía un esqueleto largo, cuello alargado, costillas prominentes y unas aletas extrañas que no coincidían con ningún animal conocido. La criatura desprendía un olor intenso y estaba en avanzado estado de descomposición, lo que hacía difícil examinarla con detalle. Aún así, el capitán instruyó que se tomaran fotografías, dibujos y medidas completas antes de arrojar nuevamente el cuerpo al mar para evitar la contaminación del cargamento. Las imágenes muestran una silueta que recuerda poderosamente a un plesiosaurio, un reptil marino que se extinguió hace millones de años. Medía unos 10 metros de largo, con un cuello de aproximadamente 1.5 metros y una estructura ósea que no encajaba con tiburones, focas o peces grandes. Tras el hallazgo, la compañía propietaria del barco declaró públicamente que podía tratarse de un animal prehistórico desconocido, lo que provocó un interés mundial inmediato. Japón vivió una auténtica fiebre del plesiosaurio, generando documentales, conferencias y análisis científicos. Sin embargo, cuando especialistas revisaron las muestras de tejido recolectadas, encontraron colágeno característico de tiburón, lo que llevó a algunos biólogos a proponer que se trataba del cadáver descompuesto de un tiburón peregrino. Pero el debate sigue vigente por un detalle importante, y es que los tiburones peregrinos, al descomponerse, pierden su mandíbula inferior y sus branquias, dando lugar a formas extrañas. Sin embargo, pocos coinciden exactamente con la morfología fotografiada. Además, la estructura vertebral del cadáver del Tsuiyomaru parecía más rígida y menos cartilaginosa que la de un elasmobranquio. Hasta hoy, no existe un consenso absoluto, ya que para algunos fue un tiburón degradado, y para otros, un organismo desconocido que nunca debió haber regresado a la superficie. El caso del Tsuiyomaru sigue siendo uno de los hallazgos marinos más enigmáticos del siglo XX. En el verano de 1817,
la tranquila ciudad costera de Gloucester, en Massachusetts, se convirtió en el centro de uno de los avistamientos marinos más detallados de la historia. Todo comenzó cuando pescadores locales reportaron haber visto una criatura gigantesca moviéndose cerca de la costa, un cuerpo alargado, flexible y ondulante, con una longitud estimada entre 15 y 30 metros. A diferencia de relatos vagos, aquí hubo decenas de testigos, todos describiendo una forma casi idéntica. La criatura fue observada durante varias semanas, y algunos afirmaban que se movía con una serie de jorobas que emergían del agua, como si un cuerpo segmentado avanzara de forma serpenteante. La cabeza era pequeña comparada con el cuerpo, con un cuello largo y delgado. El testimonio más famoso provino de un grupo de marineros que juraron haberla visto a corta distancia. Dijeron que el animal nadaba con fuerza, sin signos de agresión, pero con un comportamiento inquietantemente inteligente, como si evitara acercarse demasiado a los barcos. La atención se volvió tan intensa que la Sociedad de Historia Natural de Boston envió investigadores para recopilar descripciones oficiales, e incluso elaboraron un boceto basado en las declaraciones de los testigos. Lo llamaron Scoliophis atlanticus, asumiendo que se trataba de una nueva especie de serpiente marina, y aunque nunca se capturó un ejemplar ni se hallaron restos físicos, el caso quedó registrado como uno de los avistamientos más sólidos de Norteamérica. Con el tiempo surgieron explicaciones racionales, como que solo se trataba de una ballena en movimiento, una fila de delfines, un pez enorme acompañado por otros más pequeños, o incluso un tiburón peregrino nadando de forma inusual. Sin embargo, ninguna interpretaba del todo la presencia de múltiples jorobas, articuladas, ni el comportamiento descrito por los marineros. A día de hoy, la serpiente marina de Gloucester sigue formando parte de los enigmas costeros de Nueva Inglaterra, un caso con numerosos testigos, informes oficiales y una criatura que, por unas semanas de 1817, dominó las aguas sin dejar rastro alguno. El 6 de julio de 1734, el misionero danés-noruego Hans Egede navegaba con su tripulación cerca de la costa occidental de Groenlandia, cuando ocurrió uno de los avistamientos marinos más antiguos y enigmáticos jamás documentados. Egede, un observador disciplinado y respetado por sus descripciones detalladas del Ártico, reportó haber visto un monstruo terrible que emergió cerca del barco. Según su crónica, la criatura era inmensa, con un cuerpo oscuro y rugoso, y un movimiento ondulante que hacía vibrar el agua alrededor. Egede mencionó que la cabeza era grande y redondeada, con ojos que parecían sobresalir. La tripulación observó cómo el gigante marino se acercó a la embarcación. Levantó parte del torso sobre la superficie y golpeó el agua con su cola, generando una ola que sacudió la nave, pero después desapareció bajo el mar sin dejar espuma ni rastro visible. Lo que hace este caso particularmente interesante es su credibilidad histórica, ya que Egede no era marinero supersticioso ni amante de historias fantásticas, sino que era un religioso y académico con años de experiencia en la región, acostumbrado a diferenciar entre mitos inuit y animales reales. Su reporte fue publicado oficialmente y circuló ampliamente en Europa, donde se debatió durante décadas. Algunos investigadores modernos han propuesto que lo visto pudo haber sido una ballena jorobada o un grupo de ellas, ya que éstas a veces emergen de forma brusca. Sin embargo, la descripción de la cabeza y la forma del movimiento no coincide del todo. Otros sugieren que pudo ser un tiburón de Groenlandia, aunque este rara vez muestra su cuerpo fuera del agua. Lo más desconcertante es la reacción del animal, un acercamiento directo al barco, seguido de un golpe de cola que dejó a los marineros atónitos. Hoy, el caso de Hans Egede sigue siendo citado en estudios sobre críptidos marinos como uno de los testimonios más antiguos y rigurosos de un encuentro con una criatura desconocida en aguas polares.